Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios repose sobre sus vidas. Este es un momento de un nuevo encuentro de nosotros con la palabra de Dios. Un momento especial para encontrarnos con la palabra de Dios. Reciban todos un saludo. Y aquí esperando ya los primeros hermanos y hermanas que empiecen a reportarse, a decir estoy aquí presente para estudiar la bendita palabra del Señor. Mientras veo ahí señales de algunos de ustedes, voy a comenzar a orar. Ya veo las primeras personas allí apareciendo, gloria al Señor. Entonces, voy a comenzar orando. Dios bendito y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad preciosa en esta noche, Señor, de estudiar tu santa palabra, Dios. Muchas gracias porque tu palabra nos hace crecer, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos ayuda, tu palabra nos prepara, Señor. Señor, ayúdanos a tener, Señor, un corazón abierto, una mente dispuesta, Señor, y estar muy atentos, Señor, y poder, sobre todo, poner en práctica, Señor, lo que aprendemos en tu palabra. Oramos en esta hora, Señor, para que tú nos concedas armonía, Señor, un buen ambiente, Señor. Señor, tú con tu poder quites todas las interrupciones que el enemigo quiera poner y todas las distracciones en cada hogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Carmen, bendiciones, Dios la bendiga. Bueno, hermanos, comenzamos una serie nueva que se llama Grandes Temas de la Biblia y estudiamos el tema de la misericordia. Fue el primer tema que estuvimos estudiando y hoy, hace 8 días comenzamos con un segundo tema, también muy importante, o tercer tema más bien muy importante, que es la obediencia. Hermana Ilse, bendiciones, que es la obediencia, ¿verdad? Y dijimos, a modo de repaso rápido, que la obediencia es el cumplimiento sumiso a los mandatos de alguien que tiene autoridad. Y en este caso, pues Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas. No hay nadie mayor que Él en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Por lo tanto, los cristianos le debemos una sumisión, ¿verdad? Un cumplimiento a su palabra, a los mandamientos del Señor. Y el ejemplo más grande de obediencia, ¿verdad? Nos la dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el mayor ejemplo de obediencia que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, y como el Señor Jesús es nuestro modelo y dice la palabra que Él nos ha dado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, Él nos dio ejemplo de lo que es ser sumiso, ser obediente, hasta las últimas consecuencias al Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, debemos, primero porque Dios es la máxima autoridad de todas las cosas. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, es el creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas. Le debemos obediencia a Él. En segundo lugar, diría yo, porque además de ser criaturas de Él, ahora somos hijos por medio de la fe en Jesucristo. Y le debemos la obediencia que un hijo debe al Padre, sobre todo al Padre Celestial. En tercer lugar, diría yo que la obediencia es muy importante porque no solamente manifiesta, ¿verdad?, que Dios es la autoridad y que Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿verdad?, sino que también, y que somos hijos de Dios, ¿verdad?, sino también el hecho de que nuestra obediencia demuestra cuánto amamos a Dios, ¿verdad? Si me amáis, dijo el Señor Jesús una y otra vez, como lo estuvimos escudriñando en la semana pasada, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis palabras. Si me amáis, haced lo que yo os digo. Entonces, y terminamos concluyendo, ¿verdad? Concluimos la semana pasada con el Sermón del Monte, donde el Señor hace aquella comparación tremenda entre el hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio es el que dice que oyó la palabra y la puso por obra. Y ese que oyó la palabra y la obedeció es semejante al hombre sabio. Que venga lo que venga. Ricardo, bendiciones también. Bienvenido, gloria a Dios. Pone por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras que el hombre necio, dice la Biblia, es aquel que escucha, pero no obedece. Qué lindo mensaje, qué maravillosa enseñanza, qué bonito, pero no hay obediencia. Entonces ese es el hombre necio. Y al final de cuentas, si alguien se dice ser cristiano y nunca obedece la palabra del Señor, Liliana, bendiciones, Dios la bendiga, vive en completa desobediencia, lo único que está demostrando es o que es un hijo desobediente, rebelde, que no ama profunda y verdaderamente a Dios, puesto que no le obedece, o que no es hijo de Dios, que se está engañando a sí mismo. Bueno, hoy vamos a ver algunos aspectos de la obediencia muy interesantes, muy interesantes. Primero, nosotros cuando obedecemos recibimos las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Dios bendice a sus hijos obedientes. Y como en todo momento vamos a ir a la palabra. A Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden ponerla allí, o alguna observación, quieren enriquecer con un texto bíblico, o alguna observación, ¿verdad? Pueden hacerla. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo 32, estamos hablando de que cuando obedecemos recibimos las bendiciones de Dios. Bendiciones, Marielos, por cierto. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, primeramente, el Espíritu Santo viene a vivir en una persona cuando esa persona obedece al llamado de Dios para salvación. Yamilet, bendiciones. Porque el Señor nos llama, nos presenta el plan de salvación. Responder a ese llamado del Señor y rendir la vida a Cristo es obedecer al llamado del Evangelio. Entonces, a eso da Dios su Espíritu Santo, ¿verdad? Pasan a ser hijos de Dios, reciben el Espíritu Santo, pero el texto no se agota ahí, porque las bendiciones, las experiencias, las llenuras, los henchimientos del Espíritu Santo son continuos. Cada día Dios quiere llenarnos más de su Espíritu Santo y renovarnos. ¿Y a quiénes renueva Dios? ¿A quiénes los llena Él con su Espíritu Santo? A los que le obedecen, dice el texto, a los que le obedecen. Entonces la obediencia, hermanos, no es algo opcional. La obediencia es algo esencial para que podamos tener una buena relación con Dios. Voy a repetirlo. La obediencia es algo esencial. Algo esencial para tener una buena relación con Dios. Un creyente, suponiendo que sea un verdadero creyente, que vive en desobediencia, no puede tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya de por sí el pecado va a ser una división entre Dios y ese creyente. El Evangelio San Juan, capítulo 15, si lo sigue conmigo, el Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo 14. Es muy interesante este pasaje. Creo que Alice la veo por ahí también, bendiciones. Juan 15, 14.
Espero que ya usted lo haya encontrado. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vea qué tremendo, ¿ah? ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que está diciendo esto. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la obediencia es esencial para una buena relación con Dios. Queremos esa amistad con el Señor. El Señor nos dice: soy mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Andresito, Dios lo bendiga, saludos, un abrazo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Primera de Juan, también capítulo 2, nos habla de lo esencial que es la obediencia para mantener una buena relación con Dios, una amistad. Primera de Juan, capítulo 2, epístola de Juan, puede buscarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo está usted seguro de que conoce a Dios? ¿Cómo está usted seguro de que conoce a Jesucristo? ¿Cómo está usted seguro de que verdaderamente usted ha nacido de nuevo? Vea lo que dice aquí. En esto sabemos, o sea, lo sabemos porque lo sabemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿Cómo podemos saber que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Y qué fuerte, ¿verdad? El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Mire, a mí hasta que se me paran los pelos de la nuca, ¿verdad? Al leer este versículo. Es tremendo, hermanos, tremendo, ¿verdad? Ay, que yo soy hijo de Dios, que yo hice la oración recibiendo a Cristo y que... bueno, dice aquí, el que dice: yo le conozco y no vive en obediencia, el tal es un mentiroso y no ha nacido de nuevo. La verdad no está en él. Hermano, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el verso 5: pero el que guarda, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso, oiga, por eso sabemos que estamos en él. O sea, podemos tener la certeza, no vamos a jugarnos el chance, ¿verdad? De morirnos para saber si tenemos la vida eterna o no la tenemos, si somos o no somos. No, pero créame, mi hermano, que hay personas que han repetido la oración recibiendo a Jesucristo como su Salvador, pero sus hechos no lo demuestran, y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, cuando alguien verdaderamente ha entregado su vida a Jesucristo, uno de las cosas que suceden inmediatamente en ese corazón es un deseo de agradar a Dios. Un deseo de agradar a Dios. Y en ese deseo de agradar y de obedecer a Dios, en ese sentir de obedecer a Dios y en ese acto de obedecer a Dios, es que nos damos cuenta que algo ha pasado entre nosotros, que ya no somos los mismos y que somos verdaderamente hijos de Dios y que el amor de Dios está en nosotros y amamos a Dios tanto que queremos obedecerle y agradarle en todas las cosas. Pero que el que dice: yo sí conozco a Dios esto, pero no vive en obediencia. Dice, el que dice: yo le conozco, 1 Juan 2:4, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, la palabra de Dios es directa, ¿verdad? Entonces, algunos aspectos importantes de la obediencia. Recibimos las bendiciones de Dios por medio de la obediencia, y la bendición más grande que recibimos es la constante llenura del Espíritu Santo. Cuando caminamos en obediencia, Él nos está guiando, constantemente nos está llenando con el Espíritu Santo. Y además de eso, si estamos en obediencia,
tenemos una comunión con Dios, con el Padre Celestial. Y además, si estamos en obediencia, el amor de Dios, dice, está en nosotros. Y además, si estamos en obediencia y caminamos en obediencia y tenemos ese deseo de obedecer a Dios, sabemos y nos damos cuenta, ¿verdad? Que aunque hay momentos en que obedecer es difícil, pero por lo general el deseo de obedecer a Dios es enorme en nosotros y eso nos dice que somos hijos de Dios. Vea qué lindo, ¿ah? Mire, la obediencia también nos dirige a una vida santa, porque conforme vamos obedeciendo la palabra de Dios, nuestra vida se va santificando, ¿verdad? Que vamos obedeciendo a Dios de abandonar ese pecado, de abandonar esa relación que es dañina, de abandonar esas diversiones que no son gratas ante Dios, de pedir al Señor y trabajar en nuestro vocabulario, que vamos obedeciendo al Señor, rindiendo nuestro carácter. ¿Qué va pasando en esa obediencia? Vamos santificando nuestra vida, vamos creciendo en santidad. Vea qué importante que es la obediencia. Pero el cristiano que no obedece, si es que es cristiano, cristiano que no obedece, si pudiera haber un creyente que no obedece, ese está estancado, no crece en santidad, ¿verdad? También, hermanos, la obediencia es muy importante porque la obediencia va a revelar cuál es la condición del corazón de ese creyente. Va a revelar cuál es la condición del corazón de ese creyente. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lo hermoso es que, aunque estamos separados por la distancia, ¿verdad? Podemos sentir como que estamos ahí en la mesa juntos, ¿verdad? Y ustedes, bueno, yo tengo un vasito de agua, aquí usted puede tener ahí un chocolatito caliente, ¿verdad? Y estar estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? De una manera especial. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué versículo! Este versículo debemos de tenerlo subrayado, este versículo debemos de tenerlo más que subrayado, debemos de tenerlo en el corazón, ¿verdad? Jehová Dios no mira lo que mira el hombre. Por eso le dice Dios a Samuel, y nos lo dice a nosotros también: no nos impresionemos por el parecer de una persona, ni por lo grande de la estatura de una persona, ni por la elocuencia de esa persona, ni por el dinero de esa persona, porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos nada más, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermanos, tenemos aquí que a la hora que Dios manda al profeta Samuel a escoger entre los hijos de Isaí al próximo rey de Israel, desfilan todos los hijos de Isaí y ya Samuel le estaba poniendo el ojo, ¿verdad?, a uno de ellos, que era grande, ¿verdad? Era grande y alto y hermoso. Dice, verso 6, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo Samuel para sí mismo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Por qué? Porque de todos los hijos de Isaías era tremendo, seguro un musculoso, fuerte, varonil,
impetuoso, con un porte de líder. Y este tiene que ser el rey, definitivamente, tiene el porte y el perfil de un rey. Y el Señor le dice, ey, Samuel, un momentito, no mires al parecer, no mires a lo grande de su estatura, porque eso yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, tú estás mirando lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces siguen desfilando todos los hijos, ninguno de ellos era, y Samuel dice, qué extraño, Isaí, estos son todos tus hijos. Bueno, hay uno que es un chiquillo por ahí, todo delicado. Vea el versículo 11, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. O sea, no tenía el porte de un líder, era más bien un muchacho pues bien parecido, hermoso, pero delicadillo, el más chiquillo de todos. Y dice el Señor, úngelo, ese es. Y después va a decir Dios siempre, a pesar del error que cometió David, a pesar del error, porque todos cometemos errores, pero va a decir Dios de David, David, el hombre conforme a mi corazón. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón de David, por regla general, era obediente, que resbaló un día y cometió un pecado gravísimo. Sí, ¿verdad? Pero ¿quién está exento de que en la vida, por más que quiera agradar a Dios, no va a fallar en algún momento, en algún área en su vida, ¿verdad? La diferencia entre un verdadero hijo de Dios y uno que no lo es que el verdadero hijo de Dios se arrepiente, le duele el corazón haber ofendido a Dios y haber ofendido su santidad, le pide perdón a Dios con un quebrantamiento de corazón y le pide a Dios sus fuerzas para no fallarle más y seguir adelante. Eso es la diferencia en un hijo de Dios. Pero la obediencia, vemos aquí, la obediencia revela la condición del corazón. Dios sabía que de todos esos, el único que tenía la condición del corazón obediente era David, ¿verdad? Y a ese pidió que lo ungieran rey. La obediencia que no nace del corazón no tiene mérito. Voy a repetírselo, la obediencia que no nace del corazón no tiene mérito. Obedecer a la fuerza, obedecer por miedo, obedecer por temor al infierno, obedecer por temor al castigo tan solo, eso tiene poco mérito. Obedecer porque me nace del corazón, porque amo a Dios, eso sí llega al corazón de Dios. Eso sí llega al corazón de Dios. Algo más de la obediencia. La obediencia define lo que es la persona. Define lo que es la persona. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7. Un abrazo a todos los que están conectados en esta hora de estudio bíblico. Mateo capítulo 7, versículo 16. Define, la obediencia define lo que es la persona. La obediencia define lo que es la persona. De buenas intenciones, dice el dicho popular, de buenas intenciones está lleno el infierno. La obediencia define lo que es la persona. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si usted se da cuenta, está tratando de definir lo que es la persona. Una persona correcta delante de Dios va a dar buenos frutos. Una persona
que dice ser cristiana, que dice ser un hijo de Dios, y sus frutos son de desobediencia, hay algo que no concuerda. Hay algo que no concuerda. El buen árbol no puede dar frutos malos, ¿verdad? Ni el mal árbol, dice, puede dar frutos buenos, ¿verdad? Una persona que no es correcta, que es incluso hasta un falso creyente, hasta un falso profeta, un falso maestro, procurará dar una apariencia y procurará mostrar dones, pero los frutos revelan tarde o temprano quién es esa persona, su obediencia, su conducta. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos que un creyente es verdadero? No se deje ir por los dones, no se deje ir por la hablada, no se deje ir por la apariencia de piedad. Conozca a esa persona, vea sus frutos, vea cómo actúa, vea cómo trata a sus padres, vea cómo trata a las personas, escuche las palabras que salen de su boca, observe su vida de oración. Todo eso son los frutos de una vida obediente. Por sus frutos los conoceréis. Y vean aquí también tan duro como el apóstol Juan que leímos ahora. Verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿verdad? Nunca les conocí, ustedes nunca me obedecieron. Ustedes lo único que hicieron fue la maldad. Así que yo no les conozco, aun y cuando ustedes hayan echado fuera demonios, aun y cuando hayan hablado en lenguas, aun y cuando hayan profetizado en mi nombre, aun y cuando hayan hecho muchos milagros. Yo no les conozco. Eso no provino de mí. Yo no les conozco, dice el Señor. Yo conozco a aquellos que están respaldados por una vida de obediencia. Y pastor, ¿cómo sabe usted que está hablando ahí de la obediencia? Pues mire lo que viene diciendo el verso 24 que sigue. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, el que me oye y las hace, o sea, el que me oye y obedece mi palabra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la persona obediente a la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿de qué está hablando? Del desobediente. El que oye mi palabra y la desobedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, vea usted que la obediencia define la persona, ¿verdad? La persona obediente, en primer lugar, su vida no va a quedar en ruinas, está edificando su vida en la obediencia a la palabra de Dios. Dios lo va a respaldar, no significa que va a estar carente de problemas, porque dice que al igual que el desobediente, van a venir en su vida las mismas cosas, ¿verdad? Ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Son las pruebas, las circunstancias, las adversidades que de por sí nos llegan a todos en la vida, pero la diferencia es que el que ha edificado su casa, a pesar de todos los problemas, confiando, obedeciendo la palabra de Dios, va a permanecer firme y además va a entrar en el reino de Dios. Pero aquel que dice yo soy cristiano y maneja todo el vocabulario cristiano, qué unción, qué bendición aquí, bendecido en victoria y prosperado, pero su vida es una desobediencia completa, dice el Señor, no entrará en el reino de los cielos. No entrará. Yo les declararé: apártate de mí porque no te conozco. Así que, hermanos, es tremendo. La obediencia define al verdadero cristiano y
Y esto es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Estas son las enseñanzas que no se dan hoy. Estas son las prédicas que no se dan hoy en los púlpitos, ¿verdad? Entonces, pero estas manitas quieren estar limpias delante del Señor de la sangre de todas las personas que me escuchan, ¿verdad? Yo quiero que mis manos estén limpias. Quiero enseñar y predicar la palabra, el evangelio tal como está, para que ninguno que me escuche tenga excusa, ¿verdad? Y que Dios no vaya a decirme un día, mal pastor, les predicaste lo que ellos querían oír y no mi palabra, ¿verdad? Entonces, no. Hermano, la obediencia significa negarse a uno mismo, muchas veces. Hay momentos en que usted quiere algo y Dios también quiere ese algo. Entonces, estamos caminando juntitos, Dios y yo, Dios quiere esto y yo también, qué bonito, qué rico, ¿verdad? Pero hay veces en que yo quiero esto y Dios dice, no, yo quiero esto otro. Ay, 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 ahí sí duele. Y ahí es el punto donde obedecemos o no obedecemos. Ahí es el punto donde estoy dispuesto a negarme a mí mismo por amor a mi Señor y obedecerle y dejar mis deseos por amor a mi Señor. Esas son las pruebas duras, hermanos. Lucas 9. Vaya conmigo a Lucas 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, oiga lo que dice el Señor, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser creyente, cristiano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nadie ha dicho que el evangelio es fácil, hermanos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué significa esto, verdad? Que la persona que quiere rescatar su vida viviendo para sí mismo, no perderse nada de este mundo, disfrutar de todo, darle rienda suelta a todos los deseos de su vida, esa persona terminará, dice, perdiendo su alma. Pero el que se niega a sí mismo, somete sus deseos a la voluntad de Dios, obedece a Dios, hace lo que Él le agrada, negándose muchas veces a sí mismo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se salvará. Y vea qué interesante lo que sigue diciendo. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Hermanos, siempre he dicho que no hay agentes secretos del reino, ¿verdad? No hay agentes secretos del reino de Dios. Vamos a ver si me escucho mejor porque ya está lloviendo y a veces eso interrumpe, ¿verdad? Entonces espero que se escuche mejor así. Hermanos, no hay agentes secretos del reino de Dios, ¿verdad? No hay personas que puedan decir, yo pertenezco a la secreta del reino de Dios, porque, hermanos, el que se avergüenza del Señor no vive en obediencia y se avergüenza del Señor, se avergüenza que le digan, hey, pandereta, hey, cristiano, hey, usted, que el que se avergüenza, el que prefiere actuar de una forma, ¿verdad? Como los inconversos, dice, qué bueno, gracias Liliana. El que se avergüenza, dice, el Señor se avergonzará de él, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero repasar aspectos importantes de la obediencia. El que obedece recibe las bendiciones de Dios, como la llenura diaria del Espíritu Santo, la presencia de Dios, llenura del Espíritu Santo,
una buena relación con Dios, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. También el que obedece, su vida se va santificando cada día más. La obediencia revela la condición del corazón y además define a la persona. La obediencia define al creyente, lo define, ¿verdad? Y la obediencia significa muchas veces negarse a uno mismo, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que viéramos unos tres versículos. Deuteronomio 5:33. Tal vez usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Voy a leer desde el verso 32. Deuteronomio 5:32 y 33. Espero que ya lo tenga. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. No os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Deuteronomio 5:32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os manda. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y escuche bien todo lo que sigue diciendo. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hermanos, yo me leo por lo menos una o dos veces al año el libro de Deuteronomio. Hay dos libros de los cinco primeros de la Biblia, dos libros que a mí me fascinan, me fascinan. Toda la Biblia me gusta, pero estos dos libros me fascinan, Éxodo y Deuteronomio. ¿Verdad? Son libros escritos en dos momentos diferentes. Y en Deuteronomio me dediqué a encerrar en un cuadrito todas las veces que el Señor manda obedecer y dice esto, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Esto quebrantó mi corazón, hermanos. Esto me hizo llorar, quebrantó mi corazón, porque digo yo, qué tremendo el deseo de Dios. No es, hermanos, arruinarnos los momentos de gozo. No es arruinarnos la vida, hacernos la vida difícil. No. El deseo de Dios, al pedirnos que le obedezcamos, una y otra vez Él dice, porque quiero que te vaya bien. Y hermanos, es que se repiten nosotros los papás, ¿verdad? ¿Cuánto le pasamos diciendo a los hijos, estorbándoles, ¿verdad? Cuando están en edad para eso, estorbándoles, no hagan esto, no hagan el otro, no aquí, los estorbamos, los disciplinamos, los castigamos, les quitamos privilegios, hacemos una cosa y hacemos otra. Y los hijos dicen, se rebelan y en realidad no me trata bien papá y mamá, me hacen la vida molesta y todo eso, y ellos no tienen la madurez ni la capacidad para entender que uno está haciendo todo eso y exigiendo obediencia para que a los hijos les vaya bien. Y Dios nos está diciendo lo mismo, Él que es el Padre perfecto, ¿verdad? Mira, obedece, mira, anda en mi palabra en obediencia todos los días de tu vida. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda del camino para que te vaya bien. Qué cosa más tremenda, hermanos. Qué precioso, ¿ah? Qué precioso. Bueno, déjeme hablarle de otros aspectos de la obediencia. Como al estar hablando yo de grandes temas de la Biblia, hermanos, son temas que no se agotan. Son temas que con lo que yo estoy enseñando no se va a agotar el tema. Son temas que podríamos pasar hablando y hablando y hablando y hablando toda la vida, como el tema de la misericordia que tocamos, como el tema de la oración que tocamos. Ahora estamos tocando el tema de la obediencia. No es un estudio exhaustivo, es un estudio para que el Espíritu Santo provoque en nosotros, ¿verdad? Despierte nuestro espíritu, nuestra vida, veamos qué tan importantes son estos temas, si los estamos abrazando, si los estamos viviendo.
¿verdad? Un tema como este, la obediencia, es debido a muerte, hermanos, es debido a muerte. Bueno, hay algo tremendo. Cuando existe un conflicto con respecto a la obediencia y la autoridad, ¿verdad? ¿Qué nos manda el Señor? El Señor nos manda a obedecer a las autoridades. Dice el Señor que seamos sujetos y obedientes a las autoridades. Llámese jefe, llámese el policía del barrio, llámese el gobierno. La Biblia nos dice que nosotros debemos de someternos y ser obedientes, excepto cuando esa autoridad, llámese jefe, llámese como quiera, llámese gobierno, cuando esa autoridad nos pide que hagamos algo en contra de la voluntad y de los valores de Dios. Ahí entonces, hermanos, tenemos que tomar una decisión de lealtad, ¿verdad? Y entonces ahí ya la obediencia no la debemos a esa autoridad terrenal, sino que la debemos a Dios. La obediencia a Dios está por encima a cualquier obediencia. Dios nos dice, sujétense a las autoridades, sujétense a los jefes, sujétense a las personas que están en eminencia, los hijos estén sujetos a los padres que son autoridad, la esposa esté sujeta al esposo que es autoridad, siempre y cuando lo que nos están pidiendo estas personas en autoridad no contradiga la palabra de Dios. Si el gobierno, si el esposo, si el jefe nos pide algo que es deshonesto, que es injusto, que atenta contra la integridad, que es contrario a la voluntad de Dios, entonces ahí nosotros debemos de escoger obedecer a Dios antes que a los hombres, a pesar de las consecuencias. Esto es el aspecto duro de la obediencia, pero que hay que tratarlo, ¿verdad? Hechos capítulo 5, vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos 5:29. Dice así Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vea qué tremendo, porque si usted lee los versículos anteriores, verso 25, dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, estos a los apóstoles, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no le mandamos estrictamente a ustedes que no enseñen en ese nombre? Y ahora están llenando de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, le estaban pidiendo a los apóstoles algo que los apóstoles no podían. Estaban diciendo, cállense, no vuelvan a predicar, no vuelvan a hablar de Cristo. Jamás, si tienen que llevarnos a la cárcel, llévennos otra vez. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos sujeción a nuestras autoridades siempre y cuando no nos pidan algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Algo deshonesto, algo que falta integridad, algo que nos piden que hagamos algún trámite que es ilegal. Y hermanos,
Recuerde que siempre el hilo se revienta por su parte más delgada. Si algo sucede, no va a ser el culpable esa persona que lo está mandando a usted a hacer eso, sino la culpa va a recaer sobre usted y la vergüenza también, ¿verdad? De ser cristiano ay, pero mi jefe me dijo, no, ahí es donde nosotros debemos obediencia a Dios antes que a los hombres. Y yo sé, hermano, lo que le estoy diciendo, porque yo también participé de la vida secular, también no solo toda mi vida he trabajado en el ministerio, no, trabajé muchos años en lo secular y hubo momentos donde tuve que decir no a algo que mis superiores me estaban pidiendo porque era algo tal vez que iba en contra de la integridad o algo que era un trámite que no era muy honesto, que iba con doblez y tener que decir no ateniéndome a las consecuencias, ateniéndome a perder un trabajo, cosas así. Ahí es donde, hermanos, Dios ve la obediencia y esa obediencia es como un sacrificio agradable ante la presencia de Dios, ¿verdad? También, hermanos, la obediencia es la prueba suprema de fe en Dios. La prueba suprema de fe en Dios. No los voy a llevar al pasaje, pero, ay, hermanos, cuando uno ve la vida de Abraham, que Dios le dijo, sacrifica a tu hijo y obedeció. Por eso se llama el Padre de la fe, ¿verdad? La obediencia, la prueba suprema de nuestra fe, la prueba suprema de nuestra fe es la obediencia. ¿Cuál es a veces la prueba de fuego para nosotros? Cuando Dios nos pone en eso, en una circunstancia en que tenemos que decidir si complazco a la familia o obedezco a Dios. Si complazco a los amigos o obedezco a Dios. Si complazco a mis autoridades en el trabajo o a Dios. ¿Verdad? Mientras no me pidan algo que, pueden pedirme algo que no me guste incluso, pero mientras no me pidan algo que vaya contra Dios, está bien. Pero un momento en que mi fe va a ser probada, su fe va a ser probada. Si usted va a obedecer primero a Dios, la prueba suprema de que su fe es real es la obediencia. Vaya como conmigo a 1 Samuel y ya vamos finalizando, vamos aterrizando, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Este texto lo toqué la semana pasada, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vea qué tremendo, hermanos, como aquí dice, ciertamente dice Dios, ¿verdad? Dios dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención es mejor que los sacrificios, el obedecer. Entonces, hermanos, la prueba suprema de nuestra fe, de que tenemos una fe genuina, es la obediencia, hermanos. Ahí mismo en 1 Samuel, en el capítulo 28, en el capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, versículo 18, dice así, como tú no obedeciste a la voz de Jehová,
ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces, vea qué tremendo, Dios le da órdenes a Saúl y no las cumple, y el Señor dice, bueno, no obedeciste, ni cumpliste, ¿verdad? Y cuando le da órdenes a David, y David no obedece, le dice lo mismo, no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste. Ahora sucederá esto y esto y esto y esto. Porque si nosotros como padres, ¿verdad? Muchas veces disciplinamos, bueno, en nuestros tiempos nos disciplinaban, ¿verdad? Duramente. Yo pienso que definitivamente se les iba la mano, ¿verdad? En el castigo físico. No obstante, la Biblia sí aprueba, ¿verdad? Una nalgada. Eh, pero hermanos, si no era de esa forma, pues de otra forma disciplinamos a los hijos cuando hay un acto de desobediencia tremenda, ¿verdad? Quitamos privilegios. Bueno, no esperemos que Dios sea diferente. No esperemos que si vivimos en desobediencia Dios nos va a aplaudir y nos va a bendecir. Las bendiciones se cortan y a veces viene una nalgada de Dios, ¿verdad? Una nalgada de Dios llamándonos la atención. Ahora, para terminar, quiero hablarles de esto, hermanos. La obediencia de Jesús al Padre es el ejemplo supremo que los creyentes debemos seguir. El ejemplo supremo que los creyentes debemos de seguir es Jesús. No salgamos con el cuento de que, ay, pero aquel cristiano lo hace. Ay, pero aquel pastor lo permite. Ay, pero en aquella iglesia es normal. Ay, pero todo el mundo lo hace. No, 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 hermanos. No vengamos con ese cuento. Nuestro modelo a seguir no es ningún hombre. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. A Él le debemos lealtad y Él nos ha dado ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. Y con este texto termino, Filipenses capítulo 2, libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 8, hablando de Jesucristo. Dice, hablando de Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el Señor Jesucristo obedeció hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Gracias, Ricardo, un abrazo. Entonces, Dios nos pide a nosotros, hermanos, que sigamos el ejemplo de Jesús, sin importar las consecuencias. Las recompensas algunas vendrán en esta tierra, muchas vendrán en esta tierra por obedecer al Señor. Pero otras nos están reservadas en el cielo, ¿verdad? Cuando se pase lista y el Señor nos empiece a mostrar aquellas cosas en las que nos negamos a nosotros mismos, en las que sufrimos por obedecerle, en las que recibimos consecuencias no muy gratas por hacer la voluntad de Dios, en las que a veces la familia nos dio la espalda o los amigos nos dieron la espalda por obedecer al Señor, pero que lo hicimos porque nuestro corazón estaba tan lleno de amor a Dios que no podíamos hacer otra cosa más que obedecer. Y eso es la evidencia de que somos hijos de Dios. Hermanos, yo espero que la enseñanza de la semana pasada y esta sobre la obediencia nos dé por lo menos un panorama general de lo importantísimo y vital que es la obediencia en la vida del creyente. La obediencia termina en realidad si somos o no somos creyentes, como dijo Juan, ¿verdad? El que dice que me conoce y no me obedece es un mentiroso, ¿verdad? Entonces espero que
nos haya quedado muy claro, que el Espíritu Santo nos ayude a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pau, Dios la bendiga, un abrazo, y a toda su familia, y a David si está por ahí. El próximo martes, Dios mediante, estaremos comenzando con otro tema nuevo de grandes temas de la Biblia. Yamita, un abrazo, bendiciones, les amo mucho a todos y los espero el jueves a las 7 por este mismo medio para tener una hora de oración, ¿verdad? En la presencia de Dios. Un abrazo a todos, bendiciones.